No, sí, sí, soy un gran defensor de la gestión pasiva, soy un gran defensor. Eso sí, encuentro razones por las que la gente invierte en la gestión activa. Igual te sorprenden mis razones, para defender la gestión activa. Vamos a ver eso. Quiero Son ver razones que no le he visto a nadie, ahora te explicaré. Y lo peor no fue el dinero, sino el tiempo. O sea, estar 3 años dándole vueltas, la cantidad de horas, tal. Y pues obviamente ese dinero, todo el dinero que yo tenía, pues no lo tenía invertido. Estaba a la espera de encontrar la estrategia que me funcionaba para invertir. Pero tú has dicho, si tú asumes mucha volatilidad a corto plazo, estás asumiendo riesgo, pero si asumes volatilidad a largo plazo, no necesariamente. Y de hecho, la única categoría de activos que no tiene pérdidas, es decir, que no tiene riesgo de perder dinero a largo plazo, es precisamente los activos considerados más volátiles, ¿no? De más riesgo. Sí. Es muy, muy importante formarse, o sea, y entender dónde estás poniendo tu dinero. Tú tienes que entender un poco dónde estás invirtiendo. ¿Cómo estamos, Gonzalo? Muy bien, encantado de estar aquí contigo en esto, la verdad. Pues yo encantadísimo también. Me ha hecho gracia porque antes de conectarme al directo, estaba repasando algunos de tus correos, ¿no? Y Gonzalo, supongo que, como lo dices en el correo, lo puedo decir. Me ha dicho, me voy a dar un paseo con mi perro, ¿no? Con mi perro y mi hija. Sí. Y luego te he leído algunos de los correos que también decías que estabas de paseo con tu perro Oreo, ¿verdad? Sí, Oreo es mi perro, sí. Tu perro Oreo, así que sí, me ha hecho gracia. Sí, la verdad que sí, vivo aquí al lado y los paseos por la playa al perro le encantan y a mi hija, pues bueno, es muy pequeña para decidir, pero me la llevo y ya está. Sí, perfecto. Dame un segundo porque voy a quitar la música de fondo, porque si no creo que nos va a molestar. Y te voy a poner por otro lado esto, que ya me aclaré. Genial. Vale. Ahora sí que lo tenemos. Perfecto, Gonzalo. Nada, pues muchísimas gracias por pasarte por aquí. Creo que además el tema va a ser muy interesante. He estado repasando un poco durante esta primera hora de dónde han aparecido los fondos indexados, ¿no? Porque tú sabrás que en España es que no lleva mucho tiempo, muchos años tampoco, la opción de invertir en fondos indexados, ¿no? Sí. Entonces, nada, me ha hecho gracia porque es una curiosidad que a veces la gente cuando empieza a cotillar sobre inversiones vemos lo que hay hoy y no lo que había hace, por ejemplo, 15, 20 años, ¿no? Que ha cambiado muchísimo el panorama, ¿no? Pero bueno, tío, cuéntame, o sea, igual a modo de presentación, ¿no? Para la gente del canal, ¿quién eres, no, tío? ¿Qué pasa por aquí? Yo te descubrí 100.000 seguidores en Twitter casi, ¿no? Una newsletter muy grande, tal, y pensé, ¿de dónde salió este tío, no? A ver, bueno, pues de mi madre, creo que de mi madre. O eso hostia, yo también, tío. Bueno, yo de la mía. A ver, pues bueno, yo me llamo Gonzalo, aunque se me conoce más por mi avatar Invertir y Vivir. Sí, tengo una cuenta en Twitter, pero sobre todo lo que más me gusta y lo que más me apasiona es la newsletter, que como ya has estado leyendo, que por cierto me he conectado justo para escuchar cómo leías el email ese, así que ha quedado casi en película. No sabía que lo ibas a leer. Email largo, ¿eh? Pues, de los arriesgados, ¿eh? De los de mantener la retención ahí. Sí, a ver, yo es que creo que si tú te asomas un poco, sobre todo cuando yo me asomé un poco al mundo financiero, yo obviamente a mí, ahora contaré un poco, para mí ni me enseñaron a invertir, ni mucho menos la bolsa, el S&P 500, en mi casa nadie ha invertido en bolsa, solo yo empecé a hacerlo. Entonces, pues claro, lo que sí que ocurrió, a modo de breve introducción, es que yo pues soy ingeniero de teleco, yo empecé a trabajar en 2008, empecé a ahorrar, en 2008 no, en 2008 me fui de Erasmus, que fue un buen año. En 2009 empecé a ahorrar un poco, tal, y claro, con el paso de los años yo empecé a juntarme con ahí 10.000, 20.000 euros a la cuenta y yo dije, a ver, voy a hacer algo con esto, ¿sabes? Claro. Entonces, pues lo típico, me metí en un depósito de ING, me dio un 1% en un año y cuando acabó dije, esto hay que hacer a este ritmo algo. No sé qué pasa. A este ritmo no me hago rico. Entonces, pues bueno, empecé a investigar, que si análisis técnico, que si forex, bueno, yo creo que si el trading. Es clásico, ¿eh? Esto yo veo un camino muy clásico, ¿no? De ingeniero. Yo también soy ingeniero de formación, ¿no? Por tanto, gente que nos gusta entender las cosas, ¿no? Y más o menos decir, bueno, empiezas a informarte, ves qué opciones tienes, no te convencen. Y entonces buscas rendimiento, ¿no? ¿Y qué te llama la atención lo primero? Trading, forex, etcétera, etcétera, ¿no? Y este tipo de cosas. Sí, pero porque hay mucha publicidad y hay muchos blogs. Vamos, yo estuve buscando en YouTube, que por entonces te estoy hablando de 2015, ¿sabes? No, YouTube no tenía nada que ver con lo que es
hoy en día y al final por lo que me salió y el tío tal ponía unas rentabilidades que si tal, que si yo que sé, un 5 un 10% al mes, que anualizado es como un 100% y decía, Sí, hostia, interés compuesto ahí yo a tope, empezaba ya ¿no? cuentas porque es que en la materia de muy bien y decía, hostia, estar con el dinero que tengo yo, esto. Bueno, y nada, y yo me tiré varios años probando de todo, porque además, como dices tú, los ingenieros son muy metódicos, entonces yo probaba, y ellos siempre decían, lo importante es la mentalidad, lo importante es ser disciplinado. Y yo, coño, yo soy disciplinado, yo tengo mentalidad, pero yo probaba, y eso a mí no me funcionaba, El ¿sabes? trading no te funcionó, podríamos afirmar que el Sí, trading a Gonzalo, nada, que es un tío disciplinado y ordenado, no le funcionó. ¿Cuántos años más o menos estuviste en eso? a ver, yo estuve dando vueltas con análisis técnico, con el trading y con el Forex, que es el mercado de divisas, pues 3 años. 3 años probando todo tipo de estrategias, en Ujú. cuenta demo, en cuenta real también. O sea, y al final perdí pues como 500, 600 euros, que creo que no es, no es mucho para lo que podía haber perdido. Pero claro, perdí dinero. Y lo peor no fue el dinero, sino el tiempo. O sea, estar 3 años dándole vueltas, la cantidad de horas, tal. Y pues obviamente ese dinero, todo el dinero que yo tenía, pues no lo tenía invertido. Estaba a la espera de encontrar la estrategia que me funcionaba para invertir. Yo solo estaba invirtiendo 1.000, 1.500 euros, un poco de dinero. O sea, no estaba loco, no me puse a invertir todos mis ahorros. Soy una Sí, persona bastante prudente, por así decirlo. sí, no, no es que el trading, ¿no?, sea una mentalidad de inversión que te vaya a arruinar, a no ser que se te vaya mucho la olla, ¿no? Claro. Pero sí que yo detecto ese patrón, ¿no?, de mucha gente que ha perdido mucho tiempo, ¿no?, en trading y años que luego no lo recuperas, ¿no? A nivel de Vuelven. inversión. Sí, sí, No totalmente. vuelven totalmente. Y Totalmente. a ella sí que, pues yo qué sé, dando mandos aquí por aquí, pues al final dije, mira, ¿cómo puedo aprender de inversión? Me puse a leer blogs, tal, pero al final Mm. veía estrategias distintas, que si dividendos, que si gestión activa, esta Ujú. empresa, veía demasiadas cosas, me liaba y dije, vamos a ver, vamos a quitar ruido. ¿Cómo puedo aprender? Pues de los mejores inversores de la historia, de sus libros. Entonces, pues me compré como 5 libros, uno de Warren Buffett, un par de Peter Lynch, uno de Benjamin Graham, tal, otro de John Bogle, y me encerré como tres. El de Benjamin Graham, el inversor inteligente, que es así, ¿no? Ese fue el primer libro que me compré y que me leí y fue una locura porque es un libro muy denso. O sea, Es un auténtico zapato brutal, el ¿eh? primer libro es una locura. Es un libro muy bueno, ¿eh? Es muy Yo bueno. lo recomiendo, pero una vez que ya tengas una base. Como ¿Sabes que yo primer no lo libro, recomiendo en absoluto ese libro? O ¿no? sea, me parece que tú lo lees o sea, como primer libro, ¿eh? O sea, Sí. porque lo lees y dices, tío, no me entero de nada, o sea, de absolutamente nada, ¿no? Sí, sí. No te enteras de nada. O sea, y Es yo uno de aquellos libros muy recomendados que yo no recomiendo. Hay libros mucho mm, más simples, ¿no? Yo recomiendo sí. mucho el de Francisco García Paramés, precisamente, ¿no? Y el de Invertir a largo plazo, no sé si lo conoces. Sí, lo Em, conozco. No me lo he leído, pero lo conozco. pues es un libro que me gusta mucho más y creo que es mucho más práctico, ¿no? Para que te hagas una idea de lo que significa llevar una gestión de una cartera, te introduce Sí. también a los fondos indexados, o sea, como que hace un balance mucho más Mucho más ameno. sencillo, pero tal que sí, mucho más ameno y mucho más cortito, ¿no? Sí, es En verdad que ese si tú a alguien sentido. que se interesa por la inversión le mandas el inversor inteligente, a las 2 semanas se deja de invertir para toda su vida. Y dices, ¿esto qué es? Eso es verdad. Es A verdad. ver, también es verdad que si aguanta ese libro, le va a ir bien seguro. Ya lo va a aguantar, sí. O sea, yo aguanté pues porque estaba muy motivado y soy muy pesado y tal, pero es verdad que no es un buen libro a empezar. Totalmente de acuerdo contigo, Ya. Néstor. Eh, Y nada, ya descubrí un poco lo que era la bolsa y lo que eran los fondos indexados, tal, que muy ujú. pocos fondos batían el S&P 500, pero claro, al final yo aprendí de Benjamin Graham, de Warren Buffett, de Peter Lynch, todos inversores que elegían empresas. Entonces dije, bueno, yo voy a elegir empresas y yo voy a batir al mercado. Y Yo puedo así fue batir al como empecé. mercado. Sí, Vale. vamos, no sé si quieres que te siga contando un poco mi No, trayectoria me o lo que... parece maravilloso y creo es que realmente es un camino que creo que muchas personas se pueden sentir identificadas con él, ¿no? Porque de lo que llama la atención a empezar a invertir con más sentido común, pero dedicándole mucho tiempo, ¿no? ¿Cuántas horas dedicadas hay ahí, ¿no? En este camino hasta llegar a hacerte una idea sobre lo que realmente puede funcionar o no. Y parece, y hoy en día yo creo que lo vemos y parece increíble. Dices, ¿cómo puede ser? Si está en YouTube hay un montón de vídeos que te explican estas cosas. Pero es que realmente hace 10 años no estaba todo No, ese contenido y mucho menos. ¿Eh? Yo también tuve toda esa confusión inicial. Total. Y creo que hoy en día todavía se tiene confusión inicial porque no es fácil priorizar, ¿no? Y distinguir un poco el grano de la paja cuando empiezas a cotillear, ¿no? Hay mucho, mucho, mucho contenido. Mucho contenido. Muy claro, bien. hay muchísimo contenido y tú no, al final, para ti o para mí, cuando ya tienes una cierta base, un cierto conocimiento, ya eres capaz Sí. de ver que de cada contenido y decir, bueno, estoy de acuerdo con esto o no, pero bueno, pero Ujú. eres capaz, como tú dices, de separar el grano de la paja, pero cuando no tienes ni idea y empiezas a ver que si trading, que si dividendos, que si Forex, fondos indexados de gestión activa, Apple, Nvidia, dices, pero ¿esto qué es? Claro, te vuelves loco, ¿sabes? Y Claro. muchas de esas estrategias pueden funcionar,
¿vale? Pero claro, tienes que saber un poco, intentas aprender las cosas a la vez y te vuelves loco. Y algunas no funcionan tanto, ¿no? Y También. algunas no. Por Algunas no eso he dicho funcionan. muchas, algunas no. Algunas no, sí. Vale, y entonces ahí es donde llega, momento voy a escoger acciones, momento voy a tal, y ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que ocurre? Pues mira, yo ya, eso fue todo esto de los libros y formar mi estrategia de inversión fue a principios de 2019 que ya me lo tomé en serio y ahí ya, eso, me leí los libros, empecé a invertir ya a principios de 2019, ahí ya en serio, que si elegí mis empresas, elegí varios fondos de gestión activa que habían batido al S&P 500 los últimos 5 o 10 años Sí. y luego pues también tenía mi fondo indexado al S&P 500, pero por aquel entonces se presentaba con un 10% de mi cartera, muy poco. Y yo era ¿Tienes un consciente de fondo que indexado? ¿Esto estamos hablando de qué año? 2019, Vale, ¿de dónde 2019. salió? O sea, una curiosidad, porque justo haciendo investigación para este vídeo, yo pensaba, si alguien quería comprar fondos indexados en esa época, ¿de dónde El de salía? ING. En El ING ING, tenían ese efectivamente. fondo, el fondo naranja, que era un fondo indexado, pero te cobraba una comisión del 1,1%, mucho más alta que las que Era un cobran hoy indexado en al día. S&P 500 con una comisión Sí, del del 1,1%. Wow. 1,1%. Que de hecho lo siguen teniendo y Sí. creo que la han bajado al 1%. O sea que para ser un fondo indexado de la banca tradicional es de los que tiene las comisiones más bajas, pero sí, sí. Ese creo, yo no he hecho esa investigación, pero creo que fue de los primeros. Cuando yo he mirado un poco, creo que fue de los primeros. Claro, yo lo que lo que he encontrado es que MyInvestor surge en 2020. Sí, Bueno, sí, sí, perdón, sí. MyInvestor está antes, pero los indexados en MyInvestor ya en 2020. Mm, Pero claro, en sí, 2019 sí. no estaba eso, ¿no? Y no era No. tan, es que no era tan barato invertir en indexados en ese momento Y de tampoco. hecho, o sea, yo invertí en fondos indexados sin saberlo muy bien, creo que desde 2015, 2016, mientras estaba dando estos tumbos, Sí, pues yo cogí mi dinero que tenía ahí en ING, que era mi banco, y pues me busqué sus fondos de inversión y tenían como 8 fondos de inversión y vale. uno era el IBEX, otro era el naranja y otro era uno de renta fija. Y dije, mira, voy a poner, yo qué sé, creo que puse 8.000 euros en cada uno, mientras lo del Forex tiraba o no tiraba, a ver lo que pasaba, porque había visto un poco la rentabilidad de los últimos 5 o 10 años y más o menos habían ido bien. Ya. Y claro, yo me acuerdo que iban pasando los años y el de IBEX algunos meses estaba un poco por encima, otros meses estaba por debajo, pero más o menos se movía el lateral. El de renta fija, los movimientos eran tú ten en cuenta que no Ajá. tenía ni idea Ey, pero muy de lo que era seguro, la ¿no? renta Es muy fija, seguro pero eso. eran muy bajitos, muy cortos, arriba y Sí, abajo. sí. Además, esa época los tipos de interés no cambiaban mucho, no Nada. variaba. Y el S&P 500 cada vez tenía más dinero, o sea, y eso fue una de las cosas que me motivó a decir, a ver, ¿qué es esto de la bolsa? O sea, ¿por qué este está subiendo tanto y los otros no? Yo toca aprender lo que es esto, ¿sabes? Claro, pero me gusta incluso el matiz que dices, ¿no? Que en ese momento tú estabas invirtiendo ya a través de indexados y ni siquiera lo sabías, No lo ¿no? Que eran sabía, indexados. no. Porque es que eso realmente, cuando tú te vas a un buscador de fondos, eh, que no es tan, o sea, que no es tan fácil, o sea, si luego ya sabes mirar a la ficha del fondo y ves la política de inversión o algunos sí que pone por ahí index, ¿no? Pero no, que no es tan sencillo luego distinguir, ¿no? Que seguro que hay gente que hablándolo, digo, es que yo miro lo del banco y no sé qué tipo de fondos es cada uno, ¿no? Y es normal, o sea, mira, a Gonzalo también le pasaba y no le ha ido mal, ¿no? A mí también me ha No, pasado. Sí, desde sí. luego, si es que al final, al principio cuando empiezas, pues no tienes ni idea, No das tienes ni tumbos por idea. aquí y por allí. Total, que Ujú. una vez que ya tenía esa cartera en 2019, con muy poco de fondos indexados, mucho de mis acciones elegidas por mí y unos fondos de gestión Ujú. activa, pues yo iba monitorizando la rentabilidad mes a mes, que sí, la iba comprando Ujú. con el S&P 500 y más o menos el 2019 fue un buen año para la bolsa, ¿vale? No me acuerdo lo que subieron, no sé si subió Esto un 20. me acuerdo que lo compartes, ¿eh? En la newsletter al Sí, apuntarte. Hay un vídeo que yo lo estuve viendo y hablabas de eso, ¿eh? De cómo había ido ya este momento y ya está compartido ahí, ¿no? De el buen sí, sí, rendimiento inicial de esos fondos de gestión activa, ¿no? sí, efectivamente, si Eh, la gente que se quiera registrar, justo cuando se registra, le llega un regalito, un vídeo con un regalito especial. Y ya Efectivamente. llegó el 2020, llegó el COVID y ahí pues de repente pues mis empresas bajaron y los fondos de gestión activa que yo tenía bajaron mucho. A ver, todo el mercado bajó, pero mis empresas bajaron más de lo que hizo el mercado. Entonces cuando pasaron un par de Ujú. meses yo dije, vamos a ver, estoy aquí dedicando un huevo de horas, porque al final para invertir en empresas pues tú tienes que dedicar horas para revisarlas, para intentar Ujú. el potencial que tienen, si a algunas no le va tan bien, han surgido competidores, los beneficios se reducen, tienes que estar encima de ellas. Es un trabajo muy gordo. Digo, Ujú. estoy obteniendo una peor rentabilidad que la referencia, que es el S&P 500, esto no tiene ningún sentido, o sea, yo voy a dejar de gastar todo este tiempo en esto, me indexo al S&P 500 y a algunos mercados más que iré descubriendo y voy a dedicar todo ese tiempo pues, a otras cosas, ¿sabes? A otras cosas pues puede ser básicamente a crear el negocio este, la newsletter, luego la membresía que tengo, todo eso surgió porque yo he tenido tiempo libre. Si no hubiera tenido ese tiempo libre, Ujú. no podría haber montado la newsletter y todo lo que ha venido después, básicamente. Entonces, Finalmente, ¿no? Después de cuántos años de prueba y error.
Pues mira, no te creas que tanto, porque al final en 2019 fue cuando me leí los libros, o sea, creo que fue en Bueno, pero abril desde o que en empezó la mayo. inquietud, ¿no? Hablabas Bueno, desde que de... empezó la inquietud 2015, desde que empezó la inquietud hasta que yo ya dije esta es mi estrategia fue de 2015 hasta final de 2020, que ya definí mi Totalmente, estrategia, ¿vale? Y ya luego totalmente. he ido cambiándola un poco, pero ya siempre con unas bases muy parecidas. Estamos hablando de creo que son 6 o 7 años, ¿sí? Es que Basado fútbol en fondos tiempo. indexados al 100% en tu caso, ¿eh? Sí, ahora sobre todo tengo así el 95% son fondos indexados y ETF, vamos, gestión pasiva. Luego tengo un par de empresas que me quedan de cuando invertí, que las he ido vendiendo todas, pero a estas les tengo un poco de cariño y digo, venga, estas me está costando un poco más venderlas. Y un fondo de gestión activa que lo hizo súper mal, lo hizo muy bien en 2020-2021 y súper mal en 2022 y estaba esperando un poco a que se recuperara, ya se está recuperando y yo creo que este año lo traspasaré a... O sea, por no tener pérdidas, ¿eh? De ese fondo un poco por... Bueno, más que por no tener pérdidas, que seguramente también, porque a nadie le gusta tener pérdidas, era porque era un fondo, es el Bailey Gifford, es un fondo que invierte en empresas de gran crecimiento, de empresas muy tecnológicas, y con la leche que se dieron todas las tecnológicas en 2022, bajó muchísimo, el Nasdaq bajó más que el S&P 500, este fondo bajó un 60%, cuando el S&P 500 bajó un 25%, Sí, dije, mira, las empresas están muy maltratadas, no quiero vender ahora, yo creo que van a recuperar. Y sí que han recuperado, pero realmente si hubiera vendido entonces, habría acabado, de hecho, teniendo una mejor rentabilidad que la voy a tener cuando venda este año, porque al final el vale. fondo pues tampoco ha... Así que ya Tampoco he ves, recuperado yo lo tanto. intenté, pensaba que era un mal momento, pero al final tampoco voy a tener una mejor rentabilidad. Muy bien. O sea que ha habido curvas, ¿eh? Ha habido curvas. Sí, hay curvas, o sea, hay curvas y un momento así difícil también para mí una vez que decidí mi estrategia es como en 2020, que pivoté desde las acciones de las empresas y los fondos de gestión activa a la gestión pasiva. También por ahí pues me puse a analizar mercados, tal, no solo SP 500 y descubrí un poco el Nasdaq 100 y Ujú, analicé la rentabilidad como un ingeniero que soy y vi que desde que había nacido pues había, si el SP 500 de toda su historia ha tenido un 10% de rentabilidad anualizada desde que ujú. nació, bueno, los últimos 100 años, los últimos 150 un 9, pero bueno, los últimos 100 un 10, pues sin descontar la inflación, el Nasdaq 100 había obtenido desde el 85 un 15%, ¿vale? Y en el mismo periodo el S&P 500 había tenido un 10, 10,5. Dije, a ver, este está teniendo un 5% de rentabilidad anualizada extra cada año, Ujú. sobre todo porque está centrando en empresas muy tecnológicas y tal. Yo vi lo que había detrás, no solo la rentabilidad, analicé lo que había detrás, dije, yo creo que la tecnología pues, va a seguir teniendo un gran peso en el futuro, cada vez más si cabe. Voy a empezar a apostar fuerte por el Nasdaq 100. Entonces empecé a meter mucho, mucho dinero en el S&P 500, pero más en el Nasdaq 100 durante todo el 2021. ¿Vale? Y justo Ujú. cuando ya llegué a tener mucho dinero, todo invertido más en el Nasdaq 100 que S&P 500, vino el 2022, que es justo lo que he comentado, que las tecnológicas se vieron muy maltratadas y el Llegaron a Nasdaq 100 leche. muy maltratado. Y Sí, yo empecé a ver cómo el Nasdaq 100 bajaba más que el S&P 500, después de llevar años subiendo más, de repente sí, bajaba más, ¿sabes? mucho Y más, sí, dije, más volátil, qué más tanta volátil. suerte, ¿sabes? Y en ese momento te vienen las dudas, ¿no? Y dices, ostras, me habré equivocado, lo paso al S&P 500, tal. A mí me vienen las dudas, pero dije, mira, no, yo he hecho mi análisis, yo he visto lo que ha pasado en los últimos años, sí, los tipos de interés afectan más a las empresas tecnológicas de crecimiento, esto es esperable, yo creo que esto se Ujú, va a correcto. recuperar, la inflación va a corregir en algún momento, mantuve mi apuesta y en 2023, pues el Nasdaq 100 subió un 55%, No ha mucho ido más que el mal, S&P 500. Entonces, no ha ido pues mal. ahí, pero el 2022 no fue fácil, ¿eh? O sea, incluso aunque tengas las cosas claras, cuando no Ujú. vienen bien dadas, no es fácil, ¿eh? Bien. Sí, entonces por eso, después de tantos años, ¿no? De haber pasado por tantas cosas, un poco, tú en tu caso, ¿no? Pues has ido gestionando tu propio patrimonio, entiendo. Creo que también he visto por los mails que alguna cosita haces, ¿no? De acompañamiento o alguna cosa así, ¿no? Sí, Pero bueno, digamos que el grueso de la experiencia viene de ahí, ¿no? Que en realidad es muy distinto a lo mío, ¿no? Que yo empiezo también ahora unos 5 años más en serio, pero más bien en el día a día, reuniéndome con personas, ¿no? Me interesa ver qué conclusiones sacas tú, ¿no? Es decir, si tuvieras delante a alguien que empieza ahora a invertir, ¿qué le dirías, ¿no? ¿Qué es lo más importante según tu punto de vista? ¿Qué joder, quiere la verdad que empezar? me hacen esa pregunta, me la habéis hecho Ujú, ya algunas veces y siempre me paro un poco a pensar, porque es que realmente depende. Si una persona está empezando a invertir, bueno, yo creo que es muy, muy importante formarse, o sea, y ujú, entender dónde estás poniendo tu dinero. Tú tienes que entender un poco dónde estás invirtiendo. El S&P 500, de repente tú escuchas aquí este vídeo y el S&P 500 ha tenido un 10% de rentabilidad anualizada en 100 años. Voy a meter el S&P 500. Metes ahí 10.000 euros, que son todos tus ahorros de varios años de trabajo, y de repente en 3 meses ha bajado un 20%. Dices, ¿qué ¿qué puede mierda es pasar? esta y lo Perfectamente. vendes? Tienes que entender, o sea, ¿qué es el S&P 500? Son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. ¿Sube eso siempre? No, no sube siempre. Vienen Ujú, crisis,
A veces a la máxima pérdida en 2007-2008 baja un 50-55% desde máximos. O sea, cada 10-15 años hay una crisis gorda, baja un 50%, eso es el esperable. Cada 2 años baja un 10, un 20. O sea, que van a haber todo ese tipo de cosas, si las estudias y sabes un poco dónde estás invirtiendo, cuando luego inviertes y ocurren, ¿vale? Pues estás mejor preparado y no cometes errores como vender y tal. Entonces yo diría, voy a decir dos cosas que siempre creo que son un poco contradictorias, pero tienen sentido, que es fórmate, o sea, fórmate todo lo que puedas, entiende dónde estás invirtiendo, pero a la vez no esperes 20 años para invertir, o sea, no te dediques a formarte 5 años. Empieza a invertir cuanto antes, ¿vale? ¿Y por qué cuanto antes? Porque la teoría está muy bien, pero la práctica es la práctica y realmente vas a ganar formación y conocimiento invirtiendo. O sea, tú tienes que ganar experiencia, porque tú puedes saber que el S&P 500, lo acabo de decir, cada 10 años baja un 50%, sí, muy bien, pero tú tienes que vivirlo. O sea, tú tienes que tener ahí tu dinero, ver cómo baja y tú cómo te sientes. Y solo cuando ves cómo te sientes, pues eres capaz de decir, vale, me siento bien así, estoy tranquilo, o esto me quita un poco el sueño, no me deja tranquilo, necesito reducir mi exposición a renta variable y meter un poco de renta fija, un poco de fondos monetarios, de oro, que imagino que son cosas que tú ves en tu trabajo a diario. Sí, ¿vale? esto es una de las cosas que quería comentar contigo, ¿no? Viendo un poco y leyéndote, etcétera, etcétera, la visión de inversión. Yo creo que aquí hay una cosa, cuando a mí me preguntan cómo invertir, lo primero que le planteo a la persona es, primero plantea si deberías invertir, ¿no? Es decir, hay una parte muy importante que yo siempre recalco para las personas, que es ¿para qué quieres el dinero? En la línea, ¿no? Hay que llevarse bien con el dinero, decías en ese correo, tal. Sí. Vale, pero ¿para qué? ¿No? Y eso sí que es algo que cuando se habla mucho de, y esta discusión, incluso como hemos planteado el debate, ¿no? Gestión activa contra gestión pasiva, ¿no? Sí. Debate. Que a veces nos perdemos en estos detalles, o no tan detalles, luego lo comentamos si quieres, y nos olvidamos de que la gestión de la cartera es solo una parte, ¿no? La gestión de tu inversión es solo una parte de lo que significa invertir, ¿no? Una parte muy importante es cómo conectas esas inversiones con tu realidad, con tu día a día, ¿no? Y ahí también tienes algún correo que te he leído antes, ¿no? Decías, tener dinero en cuenta corriente es tirar el dinero, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? O sea, ¿qué cantidades debería invertir la gente? ¿Cómo organizarse? ¿Cómo planificarse? ¿Cuál es tu visión sobre eso? Vale, vamos a ver, es que tienes toda la razón en esto, porque es verdad, a ver, al final yo en los correos, pues bueno, pues cuento alguna historia, intento acercar un poco los conocimientos del mundo de las finanzas, que se nos han vendido como muy complicado, y sí, tiene un poco de complejidad, pero no es tanto, y una vez que ya te empiezas a meter las cosas básicas son bastante sencillas, una vez que las comprendes, pero sí que es verdad que simplificar nunca todo tampoco es bueno, y cada persona es distinta, y como tú bien dices, la cartera y en dónde se invierta depende de los objetivos, ¿vale? Entonces yo creo que sobre todo dependen de dos cosas. Uno, ¿cuándo vas a necesitar el dinero? Efectivamente, como te has dicho, ¿para qué quieres el dinero? Es en plan, ¿cuándo vas a necesitar ese dinero? Efectivamente. ¿Necesitas dentro de 10 años o dentro de 1? ¿Vale? O sea, dentro de un año tienes que dar la entrada a una casa o dentro de 10 o 15 años lo quieres para tu jubilación, para la universidad de tu hija o lo que sea. Esas son dos cosas muy distintas, ¿vale? Si lo necesitas dentro de un año, no inviertas en el S&P 500, porque cuando baja un Radicalmente distinto. 30%... ¿Qué? Que sí, radicalmente distinto, efectivamente. Claro, es que al final cambia mucho, o sea, cambia mucho. Entonces, si tú vas a invertir en el S&P 500, dentro de un año baja un 30%, va a venir un coronavirus o lo que sea, los tipos de interés, la inflación o lo que venga, la crisis de deuda o Trump poniendo aranceles, lo que sea, que siempre ocurren cosas, eso va a ocurrir y tú no vas a tener dinero para dar la entrada de tu casa. Entonces, obviamente, si tú necesitas un dinero dentro de un año, no puedes invertir en algo tan volátil, porque, o si quieres, puedes invertir, pero estás asumiendo un riesgo muy alto. Y yo, desde luego, no creo que eso sea una decisión inteligente. Si no necesitas el dinero hasta dentro de 10 o 15 años, pues sí que puedes invertir en eventos tan volátiles, porque aunque vengan una crisis dentro de 2 o 3 o 4 años, pues es muy probable que le des suficiente tiempo a la economía de los mercados a recuperarse y a que las empresas suban de valor, ¿vale? Que yo, de hecho, también he visto algunos vídeos tuyos en los que hablas de eso, de que si a 10, a 20 o 25 años, eso, cuando tú empiezas a expandir el horizonte temporal, pues las opciones son muy buenas. ¿Cómo cambia el riesgo, ¿no? El concepto de riesgo. Esto es una cosa que has dicho que me ha gustado, ¿no? Has distinguido. Yo no suelo hacerlo porque creo que es más fácil para la gente entenderlo de riesgo que hablar de volatilidad, ¿no? Pero tú has diferenciado volatilidad y riesgo, ¿no? Volatilidad es lo que se puede mover la cartera, que es lo que normalmente llamamos riesgo. Pero tú has dicho, si tú asumes mucha volatilidad a corto plazo, estás asumiendo riesgo, pero si asumes volatilidad a largo plazo, no necesariamente. Y de hecho, en ese vídeo que mencionas, es el de no inviertas en el S&P 500 sin ver este vídeo. Ese vídeo está en el canal, si alguien lo quiere ver. Sí. Ahí enseño esa gráfica, ¿no? Ya famosa, que muestra los resultados
de distintas mentalidades de inversión consideradas de menor riesgo, ¿no? Renta fija, por ejemplo, a largo plazo en comparación con una renta variable diversificada, ¿no? Y lo que se muestra es que ajustando por la inflación, a 20 años vista, la única categoría de activos que no tiene pérdidas registradas según ese estudio, que está en el famoso libro este de Jeremy Siegel, ¿no? De donde salen las gráficas famosas, las he compartido en el directo. La única categoría de activos que no tiene pérdidas, es decir, que no tiene riesgo de perder dinero a largo plazo, es precisamente los activos considerados más volátiles, ¿no? De más riesgo. Sí, de mayor riesgo. Entonces es una contradicción en los términos que a la gente cuando está empezando le cuesta mucho asimilar. Y de hecho, por ejemplo, yo me considero que soy un inversor muy conservador. Me considero súper conservador. Pero me da urticaria cada vez que alguien me dice que está invirtiendo a 20 años vista y tiene renta fija. Me da urticaria. Es una cosa que no soporto. Sí. Sí, efectivamente. Sí, pero es verdad, o sea, yo entiendo lo que dices, pero claro, es que hay gente que incluso aunque invierta 20 años, no le gusta ver, porque esa es, o sea, una parte es horizonte temporal, de una pregunta muy importante que se tiene que hacer es ¿cuándo necesitas el dinero? ¿Dentro de un año o dentro de 20? Dentro de 20, pues puedes asumir un riesgo muy alto, ¿vale? Renta variable diversificada, incluso Bitcoin, eso ya veremos si lo tocamos o no, ya veremos el riesgo que tú quieras asumir, los activos que te gusten, pero si estamos hablando de, luego hay que entrar en ¿cuál es la volatilidad que tú eres capaz de soportar? ¿Cuánto puede bajar tu cartera sin que tú te tires por la ventana? ¿Vale? Te pongas nervioso y te tires por la ventana. Porque hay gente como yo, que yo he visto bajar mi cartera un 30%, un 35%, y bueno, pues no me he puesto nervioso, ¿vale? Y sé que tarde o temprano, como yo voy a invertir durante toda mi vida, sé que tarde o temprano voy a ver una caída del 50%. Y bueno, pues eso va a venir y cuando venga, pues lo soportaré. Pero hay gente que aunque invierta 20 años no quiere ver ese tipo de caídas. ¿Sabes? Dice, no, yo es que no puedo soportar ese tipo de caídas. Entonces, al final, claro, incluso a esa gente, aunque meta 20 años, pues le tienes que hacer una cartera para que su volatilidad no sea tan alta, porque si no no va a ser adecuado. Es que al final, cuando rascas un poco, es un tema. Yo creo que hay una de las claves de lo que quería hablar contigo hoy, pero antes de entrar en eso, porque lo comentaremos, no quiero dejar de comentarlo. Y ya a lo tonto llevamos media horita de conversación, así que tampoco quiero... lo que te iba a preguntar. Bien, hemos planteado el debate en términos de gestión activa versus gestión pasiva. Yo en realidad no soy un gran defensor de una frente a la otra, pero sí que me gusta siempre jugar el rol de no tener las cosas tan meridianamente claras. Me da la sensación que tú lo tienes meridianamente claro, ¿no? Tú eres defensor a ultranza de la gestión pasiva, ¿no? Después de tu experiencia en inversión, etcétera, etcétera, ¿verdad? Soy un gran defensor de la gestión. Igual me dices, no, en absoluto. No, hombre, no, sí, soy un gran defensor de la gestión pasiva, soy un gran defensor. Eso sí, encuentro razones por las que la gente invierte en la gestión activa y creo que la gestión activa también juega su papel, ¿sabes? Al final todo depende de qué tipo de gestión Igual activa. Igual te sorprenden mis razones, para defender la gestión activa. Vamos a ver eso. Quiero Son razones que no le he visto a nadie, ¿eh? ahora te explicaré. Pero gestión pasiva, ¿qué dirías tú, ¿no? En tu opinión, que la vuelve superior a la gestión activa? Es decir, para que nos entienda la gente por si alguien se está perdiendo, ¿eh? Gestión pasiva simplemente consiste en invertir en un fondo que replique un índice simplemente. Mientras que gestión activa implica invertir en un fondo que no replica ese índice, sino donde hay una serie de gestores que están moviendo la cartera, intentando precisamente batir ese índice muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué dirías ahí? Vamos a ver, hay varias razones, pero la de mayor peso, y me imagino que es la que estás esperando que diga, es que a largo plazo pues ha habido estudios los que se ha comparado pues, el rendimiento de los fondos de gestión activa en Estados Unidos, ¿vale? De renta variable, se han comparado con el rendimiento del índice, del S&P 500, ¿vale? Que engloba las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y lo que se encontró, lo que la gestora encontró, es que creo que es entre 2013 y 2023, porque justo lo actualizaron hace unos meses, el 95% de fondos de gestión activa lo había hecho peor que el índice. O sea, solo un 5% de fondos habían sido capaces de obtener una rentabilidad mayor al índice, ¿vale? Y vamos, y de hecho, si tú vas viendo a 5 años, pues a lo mejor creo que es un 30% los que baten al índice, a 10 años ya es un 15%, a 15 años creo que ya es un 7%, y a 20 años es un 5%. O sea que conforme vas expandiendo el horizonte temporal, cada vez son menos y menos fondos los que son capaces de batirlo. Entonces, pues bueno, este estudio se irá ampliando, pero yo creo que previsiblemente pues cada vez menos y menos fondos, cuanto vas expandiendo, en vez de 20, 30, 40, pues a lo mejor ya te acaba quedando un 1% de fondos que lo baten. ¿Qué nos dice esto? Que es muy difícil ser capaz de elegir
al gestor que sea capaz de batir al índice. Entonces, pues si va a ser tan difícil, lo más probable es que acabes obteniendo una peor rentabilidad que el índice. Entonces, pues para eso lo más sencillo es indexarse, ¿vale? Esa sería la mayor ventaja. ¿Por qué dirías que ocurre, ¿no? Eso, ¿por qué los gestores activos, porque es parte del debate, ¿no? ¿Por qué los gestores activos no logran batir al índice en la inmensa mayoría de casos? Joder, pues esa es Sobre una todo a buena largo pregunta, plazo, ¿eh? ¿eh? Sobre todo a largo Es plazo. una pregunta y no me la habían hecho. ¿Por qué ocurre? Pues mira, porque al final yo creo que elegir empresas es muy difícil. Al final los gestores, si estamos pensando, porque hay distintos tipos de fondos de gestión activa, pero vamos a pensar que estamos hablando de fondos de gestión activa y como tú has dicho, pues su objetivo es batir al índice, ¿vale? Batir al Correcto. Sí, SP500, luego por hay ejemplo. otras cosas también que puedes Hay hacer, otras sí. cosas, pero vamos a centrarnos en eso sencillo. Pues ¿por qué no lo consiguen? Porque al final esto dice, venga, voy a analizar las empresas, ¿cuál va a ser la próxima Apple, la próxima Google, la próxima Nvidia? Pero es muy difícil descubrir a esas empresas, incluso aunque las descubras, luego muchas veces de repente ocurren eventos como que el gobierno te saca una nueva regulación y esa nueva regulación pues tumba el negocio, o de repente sale un competidor de China, ¿vale? Vivimos en un mundo globalizado, tú no has visto que sale ese DeepSeek, por ejemplo, o sea, ocurren cosas que es muy, muy difícil de prever. Y incluso aunque tú hagas un análisis y digas, sí, esta empresa está muy asentada, tiene un gran moat, ¿no? Una gran ventaja, un gran foso, las Mod competidoras en la no le jerga van de Warren Buffett, sí. eso es, Bien, la bien. jerga es que yo aprendí con él. No les van a coger, tal, es muy difícil, tiene una gran ventaja competitiva, tal, es muy difícil que la cojan, ¿vale? Pero es que, pues a lo mejor de repente ocurre una guerra y de repente esa empresa ya no sirve para nada, o a lo mejor sale una en China que tú no habías visto venir, o una nueva regulación, como que pueden ocurrir factores que son muy difíciles de prever y esos factores pues acaban haciendo que esas empresas no sean, bueno, y eso es una razón, otra de las razones es que también es muy difícil ser capaz de analizar. Vivimos en un mundo en el que hay muchas empresas, muchas compiten contra otras, tú analizas y es muy difícil saber cuál realmente va a ser la que vaya a crecer más, ¿sabes? O sea, tú te vas hace 25 años o hace 22 años en laburbuja.com, Amazon tenía pérdidas, o sea, Amazon tenía pérdidas, yo el otro día justo estuve leyendo un artículo de Jeff Bezos que su modelo de negocio al principio era tener pérdidas, en fin, como muchas empresas de hoy en día, Sí. ¿vale? Tenía pérdidas porque ellos estaban creciendo y se enfocaron en crecer para luego ser profitable, ¿no? Tener beneficios, pero a lo mejor 5 o 6 años vista. Es muy difícil saber si esas empresas que están teniendo ahora pérdidas, saber ver su modelo de negocio, saber ver que van a crecer tanto, eso es complicado. Escoger a los ganadores, ¿no? Eso es, escoger a los ganadores yo creo que es complicado, entonces pues algunas veces aciertan y algunas no. Y si aciertan en algunas empresas y otras no, pues a lo mejor acá no tiene una rentabilidad similar al índice o peor. Solo los que aciertan en la mayoría de los casos son capaces de batir al índice. Eso estadísticamente es muy difícil de conseguir. Sobre eso, yo creo que también está ya no el hecho de que batan o no al índice, sino la incidencia de los costes, por ejemplo, ¿no? Correcto. Un equipo de gestores tiene que comer, ¿no? Mientras que si lo único que hace el fondo indexado es replicar el índice, ya juegas con la ventaja inicial de los costes, ¿no? Totalmente, Sí. totalmente. Se me ha olvidado mencionar eso, me he ido por la Muy tangente, importante. pero eso juega un papel fundamental, porque efectivamente, eso no lo hemos comentado, pero si los fondos indexados, un fondo indexado de S&P 500, una comisión en MyInvestor, como tú has dicho, pues los hay del 0,1%, los fondos de gestión activa te cobran un 1,5%, 2%, pues ya ese casi 2% de diferencia en comisión, si el S&P 500 tiene un 10% anualizado, estamos hablando que ya aparte eso, con un 2% sobre 10, es un 20% extra de rentabilidad que tienen que conseguir los fondos de gestión activa solo para igualar al índice. Entonces, tiene que hacerlo un 20% mejor solo para igualar al índice. O sea, añadiendo toda la dificultad que he comentado antes, además tienes que hacerlo un 20% mejor para igualar al índice, un 30% para batirlo. Es que es muy difícil. Ya la estadística se te pone en tu contra. Claro. Y efectivamente ellos tienen que comer, están haciendo un trabajo, los analistas, el gestor, tal, ellos también, es un trabajo, ¿no? Efectivamente. Entonces ahí hay cosas que juegan muy en contra de los fondos de gestión activa. Yo precisamente, mi defensa, que no la he dicho todavía en ningún vídeo, yo creo, de los fondos de gestión activa, no va por la superioridad que puedan tener a nivel rentabilidad, ¿vale? Y de hecho, y esto es muy importante, a ver qué opinas tú. Yo lo que opino es que parte de la razón por las cuales los fondos de gestión activa tienen gastos más elevados es porque también tienden a remunerar a no solo los gestores, sino los que distribuyen fondos. Yo, por ejemplo, no soy distribuidor directo de fondos de inversión, pero yo distribuyo productos de inversión que tienen costes elevados asociados, ¿no? ¿Qué pasa? Que según el modelo que tú quieras tomar, ¿no? Y según el perfil de cliente que tengas,
que parte del dinero vaya a pagar un acompañamiento, un asesoramiento, etcétera, te puede ahorrar muchos dolores de cabeza. Entonces, mi defensa viene no de la gestión activa en sí, ¿no? Si los fondos de gestión pasiva, ING Direct, por ejemplo, tiene un fondo de gestión pasiva con un 1,1% de gastos. Y tú puedes pensar, ¿qué sentido tiene esto? Depende del valor añadido que saque el inversor por ese 1,1%. Imaginémonos que ING Direct tuviese un servicio de atención al cliente que fuese maravilloso y que te resumiera desde 2015 hasta 2020, ¿no? 5 años de periplo en 2 sesiones en el banco. ¿No? Con el asesor te hubiese condensado lo que necesitas saber en 2 sesiones. Y te dice, mira, y mi fondo cobra un 1,1, ¿no? Aunque sea gestión pasiva, ¿no? Pues yo en ese caso creo que el valor añadido de los gastos de gestión de los fondos a veces no viene por la propia gestión de los activos. Ese es el debate que yo creo que la gestión activa tiene muy complicado ganar siempre. Es muy difícil, por lo que te dices, y soy escéptico, ¿vale? Porque yo creo que la gestión pasiva es muy joven, como para, bueno, relativamente en términos históricos, como para sacar conclusiones definitivas, ¿no? Pero está claro que hay muchos indicios que apuntan a que la gestión pasiva tiene muy buen rendimiento a largo plazo y que es muy difícil batir índices, ¿no? La cuestión es, ¿hay que batir índices? ¿No? O sea, ¿lo prioritario es batir el índice o lo prioritario es disfrutar de la tranquilidad que tienes tú ahora, ¿no? Entonces, creo que hay una serie de clientes para los cuales la gestión pasiva es el camino, especialmente cuanto más quieran llevar el control. No el control, entiéndeme, no el control de estar todo el día mirando la pantalla que decías tú, ¿no? Pero más sentir que ellos quieren dominar sus finanzas personales, ¿no? Entonces ahí es donde se descubre que la gestión pasiva es una forma muy sencilla de implementar eso. Pero hay mucho esfuerzo asociado, ¿no? Y de hecho, creo que esto es una muestra de cómo se monetiza hoy en día, ¿no? Hay que monetizar todo, la gente tiene que ganar dinero de algún lado, ¿no? ¿Cómo se monetiza la gestión pasiva? Pues, por ejemplo, tú eres un ejemplo, ¿no? De cómo monetizas la gestión pasiva. Con un acompañamiento, en realidad. Sí. ¿No? Es decir, tú haces un acompañamiento, tú ofreces consejo, etcétera, etcétera. Claro, al final yo tengo una membresía en la que yo al final pues formo a la gente, pues igual que estamos aquí dando una charla, pues yo efectivamente formo, digo, oye, ¿qué es la bolsa? ¿Qué son los fondos indexados? ¿Cómo puedes invertir en ellos? Mejores plataformas, cómo elegir distintos... Al final hay un mundo y al final, pues claro, para que la gente se forme y sepa cómo invertir por ellos mismos, como tú dices, se involucre y se forme, pues yo cobro ese coste en la Y bien hecho porque estás aportando un valor, ¿no? También hay los típicos cursos. ¿Tú tienes curso? No, así la formación la doy a través de una membresía que es mensual. Es la membresía del propio curso, ¿no? Y ahí hay una comunidad o alguna... ¿no? Sí, claro. O sea, yo voy subiendo contenido todas las semanas, tal, y luego, pues aparte, pues tenemos una comunidad con unos foros y en Telegram donde, pues, se da soporte, las dudas que tengan y tal, pues yo las voy. Efectivamente. Súper valioso, ¿no? Y realmente es muy valioso. ¿Qué pasa? Que esos gastos en los que incurren inversores de gestión pasiva que muy normalmente se necesita, porque para mantener esa tranquilidad y esa sangre fría a veces es necesario apoyarte en alguien, no se suelen contar en los gastos implicados con la gestión pasiva, ¿no? Con la gestión del dinero. Ni cursos posibles, ni el coste de oportunidad de los 5 años que te has pasado investigando hasta llegar a la conclusión por fin, ¿no? Gloriosa de, oye, los fondos indexados de todo este tiempo, ¿no? Sí. Y de forma que para mí, mi visión es, tío, si los fondos indexados son maravillosos, ¿no? O sea, de hecho yo creo que no hay debate, o sea, si están fantásticos, ¿no? Ahora, valora bien si alguna alternativa de inversión que pueda tener gastos más altos, porque hay un buen asesor con ella, porque, no sé, por diversificar, etcétera, también puede aportarte algo, ¿no? Especialmente cuando, por ejemplo, tú empiezas a dividir tu patrimonio, ya no lo ves como una cosa homogénea, sino que lo ves según los objetivos que tengas, ¿no? Que tal vez alguien muy a largo plazo se quede tranquilo con una gestión en fondos indexados, pero una inversión más a 10 años vista valora más el consejo y el apoyo, que es más difícil. O sea, es más difícil invertir a 10 años que a 30, ¿no? Ahí estaremos de acuerdo, ¿no? Ahí puede valorar el consejo de un asesor o una carta dirigida a los inversores a raíz de invertir en un fondo, pues tipo, por ejemplo, Cobas, ¿no? El de Francisco García Paramés, que hacen un trabajo intenso de comunicar a los inversores cómo ven el mercado, cómo tal, ¿no? Entonces, creo que la gente tiene que acostumbrarse a valorar, evidentemente hay que mirar los gastos, no hay que no mirar los gastos, ¿no? Pero es un debate que no veo en YouTube, por eso, en parte por eso empecé a publicar también, de decir, vale, pero en cualquier otra cosa miramos, no juzgamos si algo es caro o barato simplemente por el precio, sino por el valor que sacas a cambio. Entonces, ¿qué valor sacas a cambio de la gestión de gastos, ¿no? Y ahí es donde yo defiendo, por ejemplo, mi modelo de negocio, en el que yo aplico unos gastos a los clientes
pero porque yo estoy con ellos acompañándoles, ¿no? Pues y tú tienes un modelo de negocio donde aconsejas vía fondos indexados con gastos más bajos para ellos, genial, pero aplicas unos gastos por otro lado a Sí, través de sí, una... sí, Sí. efectivamente. Mm. Claro, sí, o Incluso... sea, Sí. Dime, perdona, dime. sigue, sigue. No, adelante, por favor, no te corto. No, Después te... me parece un punto de vista interesante. La verdad que es algo que efectivamente lo he visto pocas veces planteado, porque como normalmente cuando se habla de gestión pasiva versus gestión activa, al final se dice la gestión pasiva tiene unos costes mucho más bajos, bate la gestión activa y el debate se acaba. Y es cierto que eso es así y es innegable, pero claro, para llegar hasta la estrategia, lo que hemos dicho antes, o sea, yo he pasado por 6 o 7 años. Y para llegar hasta ahí, o das tumbos, o te formas por tu cuenta, o pagas dinero, coste de oportunidad en Cursos, tiempo o en dinero. O sea que efectivamente eso está ahí y hay que llegar. Y efectivamente, para llegar a ese nivel de conocimiento, necesitas también querer implicarte y gastar tiempo tuyo, no solo tiempo del tiempo que tardas en llegar a esa conclusión, sino tiempo de horas que tú le dedicas que no estás haciendo otras cosas. Pero claro, eso es cierto que si tienes a alguien acompañándote, alguien que te elija los fondos, pues ya no tienes ese problema. Lo que sí que creo ahí es que gestión activa, ok, pero cuando te acompaña alguien, ¿no? Es decir, si tú te crees que vas a batir el mercado escogiendo fondos de gestión activa por tu cuenta en tu casa, es probable que no sea tan fácil, ¿no? Y que le tengas que dedicar más tiempo del que te piensas, ¿no? Al final es un fondo, ya, pero ya, o sea, tú lo has vivido, ¿no? Vale, tengo unos fondos que parecen buenísimos y de repente viene la pandemia y yo veo que el índice se va para arriba y mis fondos no recuperan, ¿no? Y eso puede pasar perfectamente. Sí. O sea, sí, sí. La cuestión Al es... final tienes que ganar experiencia, o sea, experiencia y formación. Yo lo que sí que veo es que sí, efectivamente, la gestión activa pues te puede dar un acompañamiento, pero claro, es que depende de qué tipo de gestión activa, porque yo he visto Correcto. todo tipo de gestión activa y es que los bancos tradicionales, por ejemplo, pues al final lo que hacen es ofrecerte sus fondos, ¿vale? Y la mayor parte de muchos Sí, casos que sí. yo conozco que me vienen, pues al final que les han vendido. De hecho, lo comenté en un email que tú bien sabes, pues a mucha gente hoy en día se les comercializan los PIAs, ¿vale? Que los PIAs con unas comisiones altísimas que dices, a ver, y o tiene una rentabilidad muy regulera y son unos productos que te atrapan, sobre todo el primer año porque pagas unas comisiones muy altas y luego ya si te sales, pues las pierdes. Pues sí, efectivamente, la gestión activa puede tener su sentido, pero claro, una buena gestión activa con acompañamiento, con unas comisiones ajustadas y que ofrezca ese valor añadido, como dices tú, por el coste que está teniendo y para la gente que no, que prefiere ese tipo de acompañamiento y que no se quiera formar y tal, pues oye, Para mí adelante. esa Si es es la que clave. Para mí esa es la clave, qué valor te aporta a ti, ¿no? Porque habrá personas como tú o incluso como yo, ¿no? Que nos gusta buscarnos, o sea, nos divierte investigar y tal, y dar tumbos, ¿no? Y sí. estamos dispuestos a pasar 5 años si hace falta dando tumbos, ¿no? Los que hagan falta. Y nos mola después llegar a las conclusiones, ¿no? Pero hay mucha gente, yo creo, y más en un país, por desgracia es así, ojalá no fuese así, ¿eh? Pero en España, con el nivel de educación financiera que tenemos, piensa que yo creo que el inversor... Y te quería leer una frase que he leído antes en el directo, ¿no? Que hoy haciendo investigación un poco he visto. Ya la conocía, pero bueno. Decían por ahí en un artículo en defensa de los fondos indexados, ¿no? Que tanto Warren Buffett como García Paramés, como otros inversores muy renombrados, que curiosamente sí que son, al menos Warren Buffett, de los que baten al índice, ¿no? Sí. Pero decían que los fondos indexados son el mejor vehículo de inversión para el inversor promedio. Frase con la que estoy muy de acuerdo. Lo que pasa es que bajo mi punto de vista, no todo el mundo, o sea, no todo el mundo tiene que ser inversor para gestionar bien su dinero. Sí. No sé si entiendes a lo que me refiero. Para mí, ser inversor es aquel que activamente se está preocupando él Sí. de Que cómo se está. forma y que aprende, sí. Exactamente. Eso es un inversor. Para mí, se puede ser un buen ahorrador, o sea, puedes tener dinero en renta variable a largo plazo sin ser un inversor, siendo un ahorrador. Simplemente me he organizado, planificado mis objetivos y, por ejemplo, he confiado en alguien que me lo haga. O, cuidado. O sea, de hecho, yo a ti te considero más ahorrador que inversor, ¿no? En esa clasificación. Hoy en día, ¿no? Hoy en día, tal como me has descrito que te organizas ahora. Tú has llegado a la conclusión que al final bueno, también tienes el punto del Nasdaq y sí que hay un poco más de estudio, ¿no? Pero Sí. ese tío que ve vídeos de Javi Linares, me imagino que lo conoces, ¿no? Sí. Javi Linares tiene sus historias, ¿no? No sé cuántos, hace su mentoría con él y acaba metiendo cartera Javi Linares, 20% MSCI World, 80% MSCI World, 20% emergentes, que es la cartera Javi Linares, me la he encontrado muchas veces. Ese tío es un ahorrador. Es un tío que ha aprendido a ahorrar bien. O, si queremos usar la jerga de Warren Buffett, en este caso, de ese artículo, un inversor medio, ¿vale? Llámale así. Pero no hace falta que la gente haga ese trayecto y pase por todo ese coste formativo siempre y cuando encuentre un asesoramiento. Y ahí es donde creo
y es uno de los proyectos del canal, que la gente tiene que empezar a conocer qué alternativas de asesoramiento financiero existen en España. Que es yo creo que es una gran asignatura pendiente. No, si no sabéis ya dónde buscar un fondo, ¿dónde buscas un asesor en España hoy en día? ¿Cómo se hace eso? En tu banco, claro. Es que al final la gente se Sí. va al banco. Cuando tienes un problema, cuando tienes algo de dinero, lo tienes en el banco y te vas al banco, efectivamente, sí. Y ahí es donde yo creo que se asesora muy, muy mal a la gente en general. No, porque, vamos, yo las experiencias que he tenido y las que me han comentado, pues no son, no, desde luego no son acompañamientos ni productos de calidad. Entiendo lo que dices. Es que al final, a ver, es lo bueno de, yo creo que el mundo de la inversión, o sea, incluso yo, hay muchas opciones. O sea, está la opción de la gente que se forma mucho y dice, yo voy a batir al índice, se pone a analizar empresas y a elegir empresas, ¿vale? Pues adelante. Está la opción de la gente que dice, yo no quiero empresas, pero sí que quiero elegir mis fondos indexados, mis fondos de gestión activa, que si Bailey Gifford, Fundsmith, JP Morgan, hay 50.000 fondos de gestión activa. Luego está la gente como yo que se dice, la gestión pasiva es superior por los estudios, a la No estadística me lo complico. demuestra, adelante. Y luego está la gente que dice, yo no me quiero preocupar de nada, no tengo ni idea de lo que es esto, llévamelo tú, ¿sabes? Por favor, confío en ti, llévamelo tú. Entonces, pues efectivamente, al final, aquí depende, hay muchos tipos de personas y según el tipo de persona, lo que se quiera involucrar o no, pues le puede convenir un asesor financiero, le puede convenir a alguien que la acompañe y le cree una cartera, como tú bien dices. O también es cierto que ese tipo de figura, hoy en día cada vez más han surgido los robo-advisors, que son como una cosa híbrida, ¿no? Es Sí, como un a mí no me gestor. gustan nada los robo-advisors. ¿No te gustan nada o qué? ¿Por Les tengo qué? manía, les Cuéntame. tengo manía. ¿Porque te hacen la competencia o qué? No, porque si vas a pagar gastos más altos, o sea, no le encuentro mucho valor añadido a lo que hace un robo-advisor. Es decir, si tú quieres gestión pasiva por los gastos bajos, tío, métete al MSCI World y no te rayes. No, al SP500 y ya está. Y vas a pagar una ridiculez. ¿Qué valor añadido te aporta un robo-advisor? Sentirte que estás más diversificado, rebalancear la cartera, meterte renta fija, que es lo que hacen todos los robo-advisors. Bueno, no todos, pero Sí, casi todos. pero muchos, sí. A ver, según en Me función pone del nervioso. perfil. A ver, lo que te aporta sobre todo es comodidad. Yo creo que al principio comodidad y reducir el riesgo, porque al principio cuando no tienes ni idea, si tú al principio no tienes ni idea, entras en el mundo, pues no tienes ni idea y tú al final te metes 1.000 euros en Indexa Capital tal, y lo vas metiendo ahí, pues ya vas poco a poco, te hacen una cartera que ya no va a ser todo el SP500. Si tu riesgo de experiencia es baja y tu riesgo no sabes muy bien cómo es, pues te van a hacer una cartera más o menos que su volatilidad no va a ser muy alta. Y eso va a hacer que no suba sobre todo, pero que tampoco baje mucho. Y entonces tú no te vas a asustar mucho. Entonces, como que yo creo que en el principio, yo sí que creo que los robo-advisors también, porque te crean una cartera con un riesgo adaptado a tu experiencia y tu perfil. Pero yo sí que creo que según va pasando el tiempo, pueden ocurrir dos cosas, o que tú digas, esto es suficiente para mí, o que ya te formes y digas, ya sé lo suficiente, no Sí, necesito no, y no es robo-advisor. que estén radicalmente mal los robo-advisors, ¿eh? De nuevo, Sí, no es que sea una cosa de si estás invirtiendo en un robo-advisor la estás cagando. No es ese el planteamiento, no es sí, ese sí, sí, planteamiento. sí. Simplemente que a mí se me quedan en tierra de nadie, ¿no? Ya, 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 ya. No les encuentro mucho sentido en comparación a simplemente ya, pues si ya estás convencido a gestionar por tu cuenta. ¿Qué pasa? Y estamos llegando a una conclusión que quería llegar yo, que ya lo has dicho tú mismo, ¿no? Que aquí lo importante, em, para mí lo realmente que debería obsesionar a la gente es a largo plazo. Si yo meto 100 euros durante 30 años y los dejo en mi cuenta, eso van a ser a lo largo de 30 años 36.000 euros. Si le saco un 7-8% de rendimiento, ¿no? Va a ser más de 100.000 de promedio anual. Para mí el drama es que eso no esté ocurriendo. Sí, Que no todo el mundo esté haciendo eso. A partir de ahí, ¿todo el mundo tiene que hacer eso de la misma forma? Pues no, dependerá de las preferencias, de las ganas de implicarse de cada persona. Pero lo correcto. importante y por lo que yo trabajo en el canal es porque cada uno pueda encontrar su estilo. Estoy convencido que hay mucha gente en YouTube que va a decir, yo quiero conocer más a Gonzalo porque me mola lo que me transmite, porque yo me siento identificado con su historia, porque siento que lo que me está diciendo es exactamente lo que me está pasando a mí, o me identifico en alguna parte del proceso, o veo que tenemos una personalidad parecida y creo que puedo invertir con él. ¿Dónde te encuentran? Pues si eso, nada, simplemente que Lo busquen dejaremos en invertir la en vivir. descripción del vídeo seguramente el enlace a Sí, tu el enlace yo creo que va canal. a estar aquí en la descripción del vídeo y además si no, pues buscas en Google Invertir es Vivir y ahí te apuntas a la newsletter, ¿vale? Todos los martes envío un email con un consejo de bolsa
martes que estás fuera, pues consejo que se pierden para siempre. Así que yo creo que además en la próxima semana van a venir cosas interesantillas. ¡Ey! Así que ¡Ey, ey, sí, ey! que se Vale, pues apunten, que se hay que apunten. apuntarse. Hay que apuntarse. Genial. Y luego habrá gente, de nuevo, con otras mentalidades que les guste más, les atraiga más la idea de montarse su propia cartera de acciones. Bueno, pues la idea también es traer a esta gente, a expertos en esto en el canal, que les ayuden. Los hay muy buenos. Sí. Para aquellos que no suelen estar en YouTube, por cierto, pero bueno, aquí estoy yo, que es donde tengo el canal. Más perezosos, que no se sienten con las ganas de llevar esa investigación, de sufrir esta incertidumbre, ¿no? De la que hablabas tú, Gonzalo, que incluso a ti te afecta todavía, ¿no? Que creen que pueden sacar más valor añadido de un acompañamiento, pues me podéis contactar a mí también, ¿eh? Ya sabéis que yo hago diagnóstico financiero gratuito para empezar. Me podéis escribir un correo. Pero bueno, como conclusión, no está mal, ¿no? Yo creo que es un buen punto común. Sí, yo creo que está bien. A ver, al final es que efectivamente siempre se está muy enfrentada la gestión activa y gestión pasiva, pero todo depende de lo que cada persona busque. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo sí que creo que para la gran mayoría de la gente la gestión pasiva le va a funcionar, pero claro, la gestión pasiva con una formación, porque al final volvemos a lo primero que dije, tienes que entender dónde estás poniendo tu dinero. Efectivamente. Si eres una persona que necesita el dinero dentro de un año, que tiene una gran aversión al riesgo, me escuchas a mí hablar del SP500 en un email o en un vídeo, lo metes ahí todos tus ahorros, en un mes cae un 10%, te pones nervioso, lo vendes y dices, joder, he perdido un 10% de mis ahorros y no, este tío es un gilipollas. No, es que no estabas invirtiendo donde debías, no sabías lo que estabas haciendo ni los riesgos que implicaban. ¿Sabes? O sea, que efectivamente se hace falta mucha formación en esto, perdón que te interrumpa, y vuelvo a una cosa que has dicho tú antes, en España hay muy poca educación financiera, muy poca formación, o sea, que hay un informe que me gusta mucho del Banco de España, el informe financiero de las familias, que te sacan ahí datos de riqueza, de renta, de todo, distribuidos por percentiles, y sobre todo te muestra cuánta gente invierte en bolsa, y creo que es el 12%, si no me equivoco, que es el 12% de todos los españoles que tienen algún tipo de inversión en renta variable. ¿Vale? Estamos hablando de un 12% y la gran mayoría lo tienen a través de los fondos de su banco, que son unos fondos bastante reguleros y no saben ni por qué. Un fondo mixto, ¿no? Un fondo... Unos fondos con una comisión del 2% y con una rentabilidad muy regulera que efectivamente no está adaptado a los objetivos de la persona, como tú bien has dicho. Entonces, pues, es que eso es un drama. Eso sí que es un drama, ¿vale? Porque en España no somos todos ricos, pero mucha gente tiene dinero en el banco, ¿vale? Y que esa gente lo deje en la cuenta del banco perdiendo de valor por la inflación o lo invierta en unos fondos que no saben ni lo que son, pues eso está mal. Así que efectivamente creo que cumplimos una función, sí. Y yo creo que aquí, eso es, a veces en estos debates, gestión activa, gestión pasiva, parece que nos peleamos entre nosotros y yo pienso, a ver, pero si al final estamos todos en el mismo, o sea, estamos en el mismo barco, o sea, la idea es que la gente empiece a invertir, ¿no? Y habrá algunos que mejorarán con invertir y gestionar su ahorro mejor, ¿no? Y que no les pase esto, ¿no? Que no caigan luego en lo que son verdaderamente estafas, ¿no? Porque al final tú te equivocas de gestión activa, gestión pasiva y sacas un poco más de rendimiento, un poco menos. Ok. Pero que luego hay verdaderas estafas o verdaderas pérdidas de tiempo. No vamos a mencionar el trading, ¿no? No lo meto en estafa, totalmente hay estafas, vamos, por internet hay muchas estafas y si no estafas, pues cursos muy caros que a lo mejor no te sirven para prácticamente nada. Efectivamente. Pues sí, hay que tener mucho cuidado y hay que saber un poco lo que se hace. Y para eso, pues hace falta más educación financiera, que la gente sepa más el dinero. Pero y ya no solo las estafas, es que es lo que te digo, tener que la gente, yo tengo muchos amigos, yo soy ingeniero teleco, tengo muchos amigos que son ingenieros teleco, casi ninguno invierte. Y yo sé que todos tienen su buen sueldo, sus 2.500, 3.000, 4.000 euros al mes, su ahorro de 1.000, 1.500 euros, y lo van dejando en el banco hasta que llega el momento de comprarse la casa y ya está. ¿Sabes? ¿Sabes? O sea, ellos ya saben que yo invierto en bolsa. Alguno que me pregunta, pues le cuento lo que él me pregunta. Pero la mayoría, yo sé que no lo invierten y digo, hostia, estamos hablando de ingenieros de teleco, ¿sabes? Gente que tiene conocimientos y que gana pasta, ¿sabes? Pues para eso hay que trabajar, yo creo, en varios frentes, de varias formas, hasta que consigamos que la gente esté invirtiendo. Los que necesiten asesoramiento, adelante. Los que prefieran la formación y el acompañamiento tipo, pues eso, tener una comunidad donde participar, etcétera, etcétera, pues aquí tenéis a Gonzalo, que espero que os pueda ayudar. Gonzalo, no te quiero robar más tiempo. Tengo que ir despidiendo además el directo. Perfecto. Pero bueno, para mí un placer. Cuando quieras repetir, pues por aquí te tendremos.
estás invitado siempre que quieras, ¿vale? Pues nada, encantado, me ha encantado estar aquí contigo con este debate, que veo que no nos hemos llevado bien, no nos hemos tirado demasiado los trastos No, ya lo sabía yo eso. Ya lo sabía yo. y me ha gustado mucho estar aquí Otro contigo. día, si quieres, nos tiramos los trastos. No te Otro día nos preocupes. tiramos Ahora un que ya poco los tenemos trastos. confianza, ya nos podemos empezar a tirar trastos. Me parece bien, Néstor, Vale, Gonzalo, encantado. pues me Muchas vuelvo con gracias. la gente. Un abrazo. Que vaya Hasta bien. luego. Hasta luego.